¿Qué tal? Yo soy Kanahuel y en esta ocasión pintaremos este Terminator de Warhammer con este precioso efecto de fuego y OSL. Cabe mencionar que te estaré dejando el link del STL del efecto de fuego para que puedas imprimirlo. Empiezo con la imprimación negra y sobre ella una capa homogénea de este púrpura, para después ir poniendo luces con blanco puro. Recuerda que las luces irán donde se vean mejor, más que donde sean realistas. Para este paso lo mejor es usar tinta azul, pero en mi caso usaré este azul que es laca. Ahí pueden ver las redes de la pintura por si les interesa. Usaré thinner para diluirlo, más o menos un 80% de thinner y un 20% de pintura para darle la transparencia que necesito y que lo blanco del paso anterior resalte. Ahogo el aerógrafo sin necesidad de usar pinceles y estaría listo para usar. Pinto uniformemente a una distancia de más o menos 10 centímetros. Con azul eléctrico pinto líneas y círculos en donde puse blanco anteriormente, pero en un área menor y después a transicionar. Con el mismo azul, más o menos como si fuese pincel seco, pinto línea tras línea, alejándome poco a poco de la parte de luz máxima. Para limpiar las transiciones hago lo mismo con el color que quiero unir, en este caso el azul más oscuro, y repito con el más claro hasta que esté satisfecho con mis transiciones. Y así se vería con todas las luces ya transicionadas. Por favor, sé paciente y tendrás el resultado que buscas. Hago lo mismo con un cielo azul, pero ahora en un espacio aún mucho más reducido. No sin antes perfilar aristas con el mismo azul cielo y hacer rayas al azar, haciéndolo un poco más interesante. Es el turno del negro y pintamos todo lo que deba ir del mismo. Antes de los efectos metálicos, por lo que pintamos de negro, iremos a un efecto en el casco. Relleno el fondo del casco de blanco y luego, con aerógrafo, lo relleno aún más, saliendo un poco de lo más profundo. Combino naranja y rojo flúor para hacer un rojo un poco más intenso y, una vez seco, lo relleno con el mismo tono, pero en aerógrafo esta vez. Con Burnt Red empiezo a hacer el contraste de este rojo flúor para pasar al blanco del casco.
Uso este gris oscuro con un poco de azul para hacer las partes más oscuras de lo blanco del casco. Un gris más claro, empezando a remarcar las partes más claras. Y el gris más claro, casi como blanco, pero que no deja de ser gris, para las partes más iluminadas del casco. Es el turno de la mochila. Aquí está la parte que genera energía a la armadura, por lo cual se calienta y haremos el efecto de calor empezando a iluminar cada hueco de blanco. Después del pincel, uso el aerógrafo para iluminarlo aún mejor, y una vez seco, uso estos dos colores para rellenar todo lo blanco hasta que quede bien pintado con un color intenso. Regreso al blanco pintando la parte de abajo, solo un poco menos de la mitad. Uso rojo para ir rellenando de arriba hasta la mitad. Añadiendo un poco más de naranja que de amarillo para generar este color. Y pintando todo lo blanco hasta un poco más arriba de lo rojo. Una vez esté seco, repito el paso y espero a que seque de nuevo. Y de nuevo repito el paso, esperando que seque de nuevo. Y así hasta generar una buena transición entre el rojo y el amarillo. Uso Burn Red para dar contraste a las partes más altas y que de alguna manera pueda notarse esa temperatura caliente de la mochila. Este tipo de manchitas con Burn Red honestamente al final no me terminaron de gustar, así que podrías saltarte este paso si quieres. Uso un pincel seco con gris para empezar a dar textura. Después con blanco perfilo todas las aristas y puntos más altos. Puedes saltarte este paso de gris y blanco si simplemente usas pintura metálica con pincel seco. Y aquí únicamente pinto de rojo. Una vez seco, pinto de blanco en las partes superiores, para después pintar con rojo y que esa parte se vea aún más colorida. Con un rojo claro hago líneas gruesas para después por encima de esas mismas líneas con un rojo mucho más oscuro marcarlas por dentro sin cubrirlas del todo. Es el turno de los dorados. En esta parte únicamente lo haré con el símbolo del pecho, pero vamos a hacer lo mismo para todas las partes doradas que queramos. Pinto todo con Burn Red para después agregar un café claro, empezar a dar forma a las luces. Con un café más claro y amarillo, empiezo a pintar el café del paso anterior, pero sin cubrirlo del todo. Podríamos decir que de la mitad.
Ahora sí, uso un amarillo claro y de igual manera en un área más reducida lo aplico sobre lo ya pintado y empieza a verse más brillante. Este es el penúltimo paso y pintaremos en un área aún más reducida con amarillo y hielo todas las aristas que podamos, la parte superior del cráneo y la parte inferior de la cuenca del ojo. Este último paso debe hacerse con mucho cuidado. Usaré blanco, pero únicamente con pequeños puntos en la parte más brillosa del metal, de las alas y de la parte superior, también de la cabeza y la parte inferior de la cuenca de los ojos. Recuerda que debe ser muy mínimo. Si te pasas un poco con el blanco, dejará de verse metal y se verá un poco raro. Y como dije, aplico esta misma idea a todas las partes que van a ser doradas. Este es el resultado final después de agregar todo el dorado. Es el turno de los tubos metálicos de las piernas, y para ello agrego un gris un poco oscuro con algo de azul. Después un gris más claro. No olvides agregarle ese toque de azul. Ahora un azul cielo en un área aún más reducida. Y como punto máximo de luz, amarillo y hielo. Recuerda que los puntos máximos de luz son ligeros toques. Nunca rellenes más de lo que pintaste con el color anterior. Sigo estos pasos con los tubos de la parte de atrás y este es el resultado. Corto una esponja y la parto de esta manera, así genero desniveles para el siguiente efecto. Una vez aplicado el amarillo sobre la espada, pinto líneas lo más recto que pueda con el negro. Lo hice así para mayor rapidez, pero si quieres que queden perfectas, puedes usar cinta de modelismo para enmascarar y listo. Uso gris neutro más diluido de lo normal para dar un poco de luz a las partes negras de la mano. Es el turno de los pequeños pergaminos que tienen esta parte. Uso blanco hueso y los relleno por completo. Uso un poco de café para dar las sombras. Y por último, con negro, simulo un poco las escrituras del pergamino, con líneas lo más delgadas que se pueda.
y usaré 2 decals, uno para el hombro y otro para el escudo pequeño del pecho. La coloco en mi dedo y agrego una pequeña gota para empezar a humectarlo y que se despegue de la hoja. Mientras tanto, humedeceré la superficie donde irá colocada. Y listo, hago lo mismo con la decal del hombro. Y para fijarlos al 100% los voy a cubrir con sellador mate. Puedes usar el que sea, mientras sea mate y sellado. La figura está lista, es hora de la base. En la base marco dónde irá parado mi figura y en la parte marcada no pondré nada, pues la figura irá directamente pegada a la base. Uso este efecto de Vallejo y la coloco directamente sobre la base, sobre toda la base, excepto sobre las partes que marqué anteriormente. Les recuerdo que este efecto de fuego es gratis y les dejo el link en la descripción y en el comentario. Pinto de blanco la parte inferior del fuego y unas cuantas partes de la mitad hacia abajo. Y ahora, con blanco en mi aerógrafo, ilumino un poco alrededor, empezando a definir dónde irá la luz que refleja sobre la base y tratar de transicionar las partes blancas con las negras que están sobre el efecto del fuego. Y ahora con amarillo flúor, únicamente sobre el efecto de fuego, trataré de iluminar todo lo que esté en blanco, para después con el mismo amarillo iluminarlo por completo. Combinando naranja y amarillo flúor, iré iluminando de manera sutil la parte del medio y de arriba, y la parte más baja no la iluminaré tanto como las demás, y aprovecho un poco para iluminar la parte negra, apuntando el aerógrafo de arriba hacia abajo. Con estos dos tonos de rojo, intento conseguir un rojo un poco oscuro para ponerlo en la parte más alta del efecto de fuego, siempre de arriba hacia abajo, pues sería la parte ya más oscura del fuego. Por último, en la parte más baja del fuego, en los huecos más profundos, aplico blanco, también en las partes más profundas de la parte del medio. Con amarillo y naranja flúor, más amarillo que naranja, hago este amarillo y pinto las partes de blanco del paso anterior. No solo pinto lo blanco, también un poco de naranja para hacer un poco la transición. Este es un paso que podría saltarte. En el momento pensé que sería buena idea para hacerlo un poco más interesante, pero tú decides. Simplemente usé 2 cintas para modelismo y las coloqué para pintar por el medio una línea blanca y simular un poco las líneas de carretera. Con rojo y naranja flúor haré la parte más oscura del OSL en el suelo en un radio medio.
después blanco en la parte más cercana al fuego y naranja flúor por encima del blanco. Por último, con negro a forma de pincel seco, pinto de afuera hacia el fuego, siempre en esa dirección, para oscurecer la parte contraria de donde viene la luz, para que se vea mejor el OSL. Y vamos por la última parte, el OSL pero a la armadura. Comienzo con una capa de blanco que me permita ver aún el azul que está por debajo. Agrego naranja flúor sobre el blanco. Uso Burnt Red para el contraste, la parte más oscura de la luz. Puedes usar aerógrafo si tienes un buen pulso. En mi caso quise hacerlo a pincel, entonces con una capa bastante diluida empiezo a dar color a la última parte del naranja. Ya solo con eso se verá muy bien nuestro efecto de luz. Uso blanco bastante diluido para empezar a poner las partes que están más cerca de la luz o que más reflejan, como el metal. Lo pongo más diluido de lo normal para que casi por sí sola se haga una transición decente. Y con naranja y amarillo flúor, más amarillo que naranja, hago este color y lo coloco sobre el blanco, siempre llevando el pincel de lo naranja a lo blanco. Partes metálicas, sí uso un blanco diluido que cubra bien, pues el metal refleja mucho la luz, y después con los mismos amarillo y naranja flúor hago un amarillo huevo y lo coloco sobre el blanco. Y listo, este es el resultado. Espero que te animes a pintarlo conmigo o que alguna parte te haya ayudado para tu proyecto actual. De mi parte ha sido todo, yo fui Kanahuel, adiós artistas.